En este video les mostraré cómo crear un sistema de iluminación personalizado con las corrientes requeridas. Entonces, para este caso, este es el LED que ocupan las tiras RGB o comercialmente llamados encapsulados 50-50, que como pueden ver incluye 3 diodos en el mismo encapsulado. Y para esto vamos a checar en datasheet, que aquí como dato importante nos dice que es corriente nominal de 60 mA por el encapsulado. Esto es debido a que en el encapsulado incluye 3 emisores, el cual son estos. En este caso son de RGB, pero en caso de hacer un color fijo, los 3 serían del mismo color y la sumatoria sería de 60 mA. Bueno, también existe otro tipo de encapsulado que es el de 3 milímetros, mayormente conocido así. Y para esto también vamos a checar su datasheet, el cual nos indica que su corriente de consumo normal es de 20 mA. En este tengo varios colores que más adelante les mostraré cómo deben de validarlo, que efectivamente trabaje a ese voltaje, debido a que entre marcas cambian un poco los parámetros. Y lo que llega a dañar aquí es más que nada la corriente, no tanto el voltaje. Entonces, aquí como pueden observar, para los azules son de 3 a 3.4 y para los rojos y naranja es de 1.8 a 2.2, mientras no exceda la corriente, que es de 20 mA. Dichos LED se ocupan también para los sistemas de iluminación de los automóviles, lo cual fallan debido a que está calculada la resistencia o el driver de manera equivocada para que fallen a un futuro. Es una obsolescencia programada. Entonces, aquí como regla, miren, estos LED los venden en esta tienda, que es de muy barato, de 2 pesos masiva, 2 y cacho, y lo venden de 2 en 2 en múltiplo, ¿no? Esto es para el encapsulado 50-50, que es el que viene en las tiras de LED, ¿no? Entonces, también lo venden el encapsulado ultra brillante, como el que ponen en las alarmas. Igualmente, lo venden en piezas de 5, ¿no? El cual su precio es muy barato a comparación, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer las pruebas. Para esto, son los LED de tipo True Hole. Y estos son los LED de montaje superficial. Y este es un LED de una tira, que vamos a hacer una prueba con estos LED. Esos LED son de este tipo de encapsulado, como lo acabamos de ver anteriormente, el cual incluye sus 6 terminales. Ahí lo dejamos. Y para esto vamos a tener que medir con este sistema de voltaje y este multímetro. Vamos a checar el voltaje y la corriente para que ustedes observen en qué momento el LED tiene su buena iluminación. Y ya cuando se sobrepasa, pues ya sube la corriente y por ende es cuando empiezan a quemarse los LED, ¿no? Entonces vamos a empezar con este LED, el cual vamos a empezar metiéndole 1.72 volts, el cual este LED es color blanco, el cual nos dice que debe ser 3 volts, pero aquí como pueden observar ya a partir de 2.8 ya empieza a encender el LED. Ahí ya lo tenemos muy forzado con 3.1, y en este caso ya observamos que enciende únicamente con la fuente de alimentación. Ahora vamos a meterle el voltaje, pero vamos a medir la corriente. Del lado derecho es el amperímetro. En ese caso estamos metiendo 5 mA a 2.92 volts. Vamos a subir el voltaje y observen cómo aumenta la corriente. Como regla general, 20 es la corriente máxima que nos dice el datasheet que debe de soportar un LED, pero llevarlo a 20 mA únicamente ocultaremos su vida útil. Entonces,
yo recomiendo que los lleves a 15 miliamperes a 18 y de esa manera podrás aumentar su vida útil. Ahora tenemos el LED rojo, y el LED rojo, si no más recuerdo, trabaja de 1.8 a 2.2. En este caso, aquí como pueden observar, estamos trabajando con 1.68 y observen la cantidad de luz que irradia. Entonces vamos a conectarlo bien. Vamos a subirle un poco a poco el voltaje para checar la corriente en cual el LED corta. Entonces ya vamos en el 1.8 y observen cómo se disparó de una manera brutal la corriente entre 0.1 volt. Entonces eso es muy importante. Entonces el naranja, digo el amarillo, pasa exactamente lo mismo. Estamos en 2 volts y ya estamos trabajando en 14 miliamperes. Y si lo subimos un poquitito más, observen cómo fue mínimo y ya lo estamos llevando a trabajar a 20 miliamperes. Entonces eso es muy importante en los LED, que no sobrepasen su corriente porque los puedes quemar. Entonces ahora vamos a probar que es el de montaje superficial, y es de color azul, el cual nos indica que su voltaje de funcionamiento aproximado es como de 3 volts, ¿no? Entonces, yo ya lo puse en 2.92 y observen que 2.92 ya tenemos una intensidad baja y con una corriente de 5 miliamperes. Entonces vamos a subirlo a 3.16, 3.12 y observen cómo se dispara la corriente, ¿no? A 26 miliamperes. Vamos a regularlo un poquito más para poderlo trabajar de una manera más cómoda. Entonces aquí en 3.08, casi 3.1, ya el voltaje ya es de 20 es de 3 y tenemos la corriente de 20 miliamperes. Entonces ya está muy próximo a que nos pasemos de esa corriente. Entonces es muy importante nunca sobreexceder la corriente, como les digo, para que les dure más lo que es el LED. Este es otro tipo de tira de LED. Este es el encapsulado 2835, el cual trabaja igual con 3.1 volt. Este es de color blanco ultra brillante, entonces le podemos ir subiendo poco a poco y le empezamos a meter lo que es la corriente con el multímetro, con el amperímetro, para observar que a 3 volts ya está gastando casi 15 miliamperes. Entonces vamos a subirlo un poco más para ver si llegamos a los 20 miliamperes. Igual no ha subido mucho. Ya tenemos 3.12. Y aquí, como pueden observar, ya estamos trabajando muy cerca de los 20 miliamperes del LED. Entonces, esto es así es como prácticamente funcionan todos los LED. Este LED es tipo automotriz, el que va en las calaveras es este tipo de LED. Únicamente ellos hacen el arreglo por medio de resistencias para que él funcione. Otro tipo de LED que se ocupa en los sistemas automotrices es que es de 1 watt cada LED, el cual tendría que darnos aproximadamente como 250, un poco más, como 300, más bien dicho, porque tiene la capacidad de disipar 1 watt. Entonces está muy pasado a 3.1 y a 3 volts. Observen cómo su corriente ya se comporta de una manera mejor. Y mientras más va calentándose, más pasa la corriente. Entonces es el LED que se ocupa mucho en los sistemas de LED de la parte frontal, en los DRL, que es la luz de día. Entonces yo ya también lo manejo. Entonces ahora, ya que sabemos el conocimiento, vamos a diseñar por medio del programa del KiCad. Y entonces vamos a crear un nuevo proyecto, el cual le vamos a poner retro frame, o sea, va a ser la luz iluminada para los rines, el cual yo ocupo mucho. Y así es como se diseña. Entonces ya que tenemos el nombre, le damos en guardar y vamos a empezar creando o agregando los componentes como son los LED y la resistencia. Entonces para eso
abrimos la herramienta y ponemos LED. Y aquí nos ponemos el primero. Únicamente vamos a seleccionar primero uno. Vamos a agregar los componentes principales y después los copiamos y pegamos para hacerlo más. Agregamos lo que es un conector. En este caso va a ser un header, el cual le vamos a agregar una resistencia. Y ahorita les comento cómo calcular esa resistencia para que prendan el sistema. Entonces ahora nos falta agregar lo que es la fuente de alimentación y lo vamos a poner lo más cercano a 13.5 volts, que es el funcionamiento de la corriente del auto. Y vamos a ponerle 12, pero a 12 es el funcionamiento cuando trabaja el motor está apagado, ¿no? Y vamos a agregar la tierra o el GMD. Entonces ya tenemos aquí lo más importante. Ahora vamos a copiar el LED y lo vamos a hacer 3 veces más para tener 4 LEDs en serie, más la resistencia, que es la limitadora de voltaje y de corriente, ¿no? Entonces vamos a interconectar los LED y la resistencia únicamente para copiarlos y pegarlos, para tenerlos en la plaquita. Entonces, yo en este caso voy a ocupar 12 LEDs, por lo cual lo voy a copiar 2 veces para tener los 12 LEDs que requiero para esta placa en específico. Tú, si requieres de más LED o menos, tienes que copiar más o menos según lo que tú quieras. Entonces yo voy a poner aquí la tierra y lo vamos a conectar todos a tierra. Esa es la polaridad que debes de conectar a la tierra. Y esto es el ánodo, que se conecta al positivo de la fuente. Y el programa ya nos hizo la conexión. Y el positivo, que va a entrar aquí, va a pasar por la resistencia y la corriente en serie se va a dividir en los LEDs, ¿no? Bueno, va a ser la misma en todos los LEDs. Entonces, ahora vamos a calcular la resistencia que requerimos para el proyecto. Entonces, tenemos una tensión nominal de 13.5 volts, que es el estado encendido del vehículo. Y le vamos a quitar los 4 LEDs por 3 volts, que serían 12 volts. De estos 4 LEDs que tenemos aquí, que serían 12. Entonces nos queda 1.5 volts que se tiene que convertir la resistencia. Y la corriente máxima que queremos que fluya a través de ella es de 20 miliamperes y por ende nos da una resistencia de 75 ohms. Esa sería la resistencia mínima que podría tener. Y tú la puedes aumentar, pero al momento de aumentarla le bajas la corriente y por ende se vería un poco menos, pero le das más vida útil al LED. Entonces yo el valor más cercano que tengo, que manejo yo, son 100 ohms. Entonces las voy a poner a 100 ohms para que funcione. Entonces, ya que tenemos esto, ahora tenemos que reasignarle o asignarle el footprint, que es en el sistema de la placa, lo que es el circuitito como tal, ¿no? Pues para eso aquí nos va a decir que va a reasignar los números, bla, 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 y nos va a generar la lista. En este caso son los 12 LED, las resistencias y el conector, ¿no? Entonces, yo uso el LED comercial. Es de montaje superficial. Es el que ocupo para mis proyectos, el cual se llama LED y es el 5730. Es el encapsulado. Entonces todos los LED van a ser ese tipo de LED. El conector es un header, el cual es ya lo tengo bien identificado. Y la resistencia, que hay muchos tipos de resistencia y les voy a indicar cómo seleccionar el modelo en caso de que no estén bien concisos de que sea el modelo. Le damos clic en el iconito de aquí y aquí nos da un preview del tamaño, ¿no? Entonces en ese caso, pues ese es el que me interesa, ya lo asignamos y ya podemos ir a la siguiente el siguiente paso, que es crear las redes
Este es opcional, y realmente funciona aunque no lo crees, pero yo siempre lo creo para evitar tener errores, ¿no? Entonces ahora nos vamos a este icono para empezar a trabajar lo que es el PCB. Con este icono mandamos a traer la información, nos vamos en actualizar 2 veces y ya tenemos aquí los LED y todos los componentes para esta placa. Aquí lo más importante es que lo tienes que ir acomodando al tamaño de tu placa, que en este caso mi tamaño que yo requiero es de 34 milímetros por 34 milímetros. Entonces yo más o menos ya voy acomodando las resistencias de cómo van a quedar. En este caso la resistencia número 1, la 2 y la 3. O sea, ahorita nada más es un acomodado muy rápido, para que el sistema nos permita acomodarlo, ¿no? Entonces, aquí como pueden observar, yo voy a poner las resistencias del lado izquierdo junto con mi conector de alimentación de 12 volts. Entonces, ahora me falta agrupar mis 4 LEDs en serie para cada una de las resistencias. Entonces, yo aquí lo que hago es seleccionar uno, sigo lo que es la línea y sigo la continuidad. Entonces, en este caso sé que son 4 LEDs, busco su continuidad y sé que al final es la tierra, el cual pues va conectado al pin del header, ¿no? Entonces ya tengo aquí un nivel. Ahora voy a empezar con este nivel y me lo llevo para acá. Le sigue me sigue y únicamente me falta el último, que es y ya tengo el otro nivel, y los LED restantes son el nivel inferior, que los voy a juntar por aquí. Aquí lo único que les puedo mencionar que estos LED están en la parte superior de la placa, el cual hay que convertirlos a la placa inferior. Entonces para esto seleccionamos lo que son los LED, le damos botón derecho y aquí en invertir o la letra F. Y fíjense que nos cambió el color del pad al pad de color de montaje superficial de la parte de abajo del botón. Entonces ya tenemos aquí los LED y ahora es empezar a acomodarlos aproximadamente. Entonces yo lo primero que voy a hacer ahorita es juntarlo lo máximo posible y alinearlos para crear lo que es una regla. Me refiero a medir para no exceder las dimensiones de 34 por 34 milímetros. Entonces aquí ahora tengo en la parte superior los LED de esta parte. Este es de la resistencia 1, le corresponde a esto. Y aquí le vamos a hacer lo más pegado posible, debido a que sigue siendo la misma señal de voltaje. Y ahora empezar a acomodar los LED de manera que no me estorben los pads entre el montaje superficial y el montaje de perforación. Entonces aquí ya como pueden observar, más o menos les doy el espaciado, y al final hay una herramienta aquí mismo que nos alinea parejo, ¿no? Entonces de aquí ya tengo más o menos una idea y voy a empezar a medir de este punto. Presiono la tecla control, arrastro y de esa manera se va en horizontal hasta los 34 milímetros, que es lo que requiero para mi placa. Pues ya más o menos teniendo ese punto de referencia ya puedo recorrer el LED a donde lo crea conveniente para posteriormente ordenarlo. Entonces ya que lo tengo, voy a bajar un poquito más para que quepa el LED en la parte inferior sin que estorbe el pad de la resistencia, y más o menos lo ordeno con el LED que tengo en la parte superior. Entonces aquí puedo jugar con los LED y con la resistencia. Entonces ahí más o menos va quedando, y ya que los tenga alineado, pues ya los demás es más fácil porque nada más los tengo que alinear verticalmente y horizontalmente. Y aquí el mismo programa nos va sobre la línea nos va diciendo si estamos yéndonos derechos o no. Entonces te digo, es un programa muy intuitivo, el cual nos permite hacer esto. Existen varios software, pero este es
me ha sido muy funcional. Entonces, aquí la herramienta que significa alinear y distribuimos horizontalmente, y observen que entre uno y otro la distancia es la misma. Entonces, si yo selecciono todo por la parte de abajo, nos puedo recorrer un poquito más a la derecha para que no me estorbe. Igualmente esto los puedo ordenar horizontalmente. Entonces aquí tengo un poquito de espacio en la derecha, el cual puedo mover para liberarme del pad, para que no haga contacto con ningún pad de los LED. Entonces aquí continuamos. Y finalmente estos, que es un poquito más complejo, pero no tanto. O sea, estos van por aquí más o menos. Lo alineamos con la derecha. Lo alineamos con el izquierdo. Ahí más o menos está comiendo parte del pad. Hay que mover la resistencia. Y observen cómo la línea que tenemos ahí nos dice que ya está más o menos alineado con la otra resistencia superior. Entonces ya únicamente lo soltamos, porque también nos falta poner la distancia en Y, vaya, o en vertical. Entonces aquí rotamos con R para que no haga tanto esfuerzo la línea, sino que sean líneas rectas para la continuidad de uno y otro LED, ¿no? Entonces más o menos lo alineamos por la parte de abajo, lo cual si tú seleccionas todo, el último que seleccionas es el que le da el nivel a todos, o le da la guía. Entonces son los secretos que uno va poco a poco aprendiendo, y esto más o menos lleva agarrando forma. Y ahora vamos a medir del punto de aquí hacia abajo, que mida 34 milímetros, y ahí podemos ver que todavía tenemos un poquito de espacio para poder jugar con los LED y acomodarlos de una forma más correcta para el sistema de iluminación. Pues miren, lo vamos a bajar un poco, y ya con eso tenemos el espacio suficiente para hacer las pistas y que quede bien. Entonces ya que tenemos, pues hay que empezar a hacer las pistas. Para eso hay que seleccionar primero aquí la herramienta del cobre en la parte inferior, y conectamos lo que es la alimentación positiva a la positivo. Esta es la tierra, la cual lo vamos a conectar primero al pad de tierra, que es y lo dejamos así momentáneamente. Y ahora nada más tenemos que interconectar entre los LED de manera derecha. Entonces aquí con es como jugar tripas de gato en el juego, que es lo mismo, que no se deben de cruzar las líneas. Entonces vean, es muy sencillo, con debido a que el diseño es muy sencillo, nos permite jugar con esto. Entonces aquí tenemos esto, y nos faltan estos dos, y listo. Nos falta únicamente la tierra o el GND, interconectarlo. Entonces para eso seleccionamos el pin que nos falta y lo bajamos. Lo recomendable es tener trazos de 45 grados para que las pistas no se rompan. Ok, aquí como pueden observar ya tenemos hecho el circuito, y ahora vamos a irnos aquí y le vamos a dar visor 3D. Y aquí el tamaño es un poquito más grande, lo sé, porque tenemos las reglas de medición. Entonces vamos a crear el contorno. Para eso vamos a seleccionar esta herramienta y nos vamos a este punto, y con control vamos a ir manteniendo hasta el siguiente punto. Y como es la herramienta de cuadrados o de polígonos, nos va a ayudar a hacer esta placa. Entonces ya le damos aquí un poco de zoom, y ahí ya nos puso el círculo, y significa que ya está lo que es la plaquita. Entonces ya podemos guardar y eliminar lo que son las líneas, y ya tenemos el circuito, ¿no? Entonces igualmente le damos lo podemos modificar un poquito más para dejarlo lo más posible en el centro.
para en caso de cortar mal, no le pase nada al diseño de la placa, ¿no? Pues ahí más o menos ya quedó de una manera satisfactoria. Y le vamos a dar otra vez al visor 3D. Y únicamente este circuito ya lo puedes exportar para mandar a hacer la placa o imprimirla y plancharla tú mismo. Entonces, aquí como pueden observar, este es el diseño final en 3D. Y únicamente falta hacer la placa, que ya la hice, y mostrarles cómo prende a 12 volts. Entonces, vamos al siguiente videito. Entonces, ya aquí yo ya lo soldé y ya tengo la resistencia. Y para eso requiero esta fuente de alimentación a 12.2 volts. Y hay que conectarlo al pin correspondiente de voltaje y a la tierra. Entonces, aquí como podemos observar, únicamente puse la primera resistencia y ya pueden observar cómo se ve el voltaje, ¿no? Entonces, de esta manera es como puedes hacer tu propia iluminación de una manera muy fácil. Espero que les sirva este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Este es el código QR oficial de contacto. Por esta red es más fácil mandar diagramas o información de mis proyectos. También te invito a que te suscribas a mi canal y dejes un pulgar arriba o abajo. Estamos en contacto y nos vemos en otro video. Saludos.